Capítulo 8, vamos a tener una pregunta, es la número 15, y vamos a tener el cuidado de mirar, en este caso, cuando inicia un capítulo, quienes hicieron esta división de capítulos, esto lo entiendo así. En los primeros versículos de cada capítulo, pero de toda la Biblia, lo entiendo así. La mayor parte, podría decir, incluso rectifico, pero la mayor parte, en los primeros versículos de cada capítulo, vas a encontrar la esencia, y después esa esencia se va a estar distribuyendo esa información el resto del capítulo. Por lo tanto, vamos a darle lectura en el capítulo 8 a los primeros 3 versículos. En estos 3 versos vamos a encontrar el contenido para nuestra pregunta, y también ahí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, que lo encuentre, dele lectura en voz alta. Los primeros 3 versículos, capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Alguien continúa. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre. Aquí el punto que tenemos que considerar es que Moisés está a punto de estar con Dios, finalmente terminar su vida, su ministerio, y un hombre de 120 años, pues es un hombre con mucha experiencia. Y si lo vemos en el mundo de la fe, pues cuanto más esto tenemos que tomarlo en cuenta. Dios, entonces, nuestro Dios, el único y verdadero, el Dios de amor, el Dios de poder, va a dar en estas palabras de este anciano principios para que nosotros podamos disfrutar en una tierra que definitivamente disfrute. En quienes no conocen a Dios, pues le dan otra descripción a ese disfrutar. Pero a nosotros, los hijos de Dios, entendemos que para poder decir que podemos disfrutar la vida, es única y exclusivamente en compañía de Dios, caminando con Dios. Y la pregunta número 15 tiene que ver con la vida verdadera. Moisés recibe de Dios esta maravillosa revelación respecto a la satisfacción de esa vida verdadera. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor, va a hablar sobre ella con mucha mayor claridad. De hecho, Él dice: yo soy la vida. Entonces, esa pregunta número 15 tiene que ver con la definición, descripción, y lo vamos a ver en 2 vertientes. Primero, la enseñanza de Jesús, y para ello la tarea en su comentario bíblico es que ustedes busquen en la Escritura, en el Nuevo Testamento,
lo que tiene que ver con las enseñanzas que Jesús dio sobre la vida. Y en la misma pregunta, concluyendo esta, Moisés entra allí con su revelación que recibe del Señor en cuanto a la satisfacción de nuestros anhelos en nuestra vida personal. La respuesta la vamos a tener en estos 3 versículos y un poquito más en el contexto sobre que para satisfacer los anhelos del hombre tendríamos que mirar hacia lo que Dios enseña sobre lo que es la vida espiritual, la compañía con Dios, no lo que el mundo enseña. El mundo enseña los apetitos de la carne, cómo ganar dinero, y a eso le llama la buena vida, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros, y esta es la respuesta, ustedes la tendrán ya, como decía, es la entrega total a Dios. Moisés está en el segundo discurso, está hablando sobre la vida. Israel está a punto de pasar al cumplimiento de la promesa, a la tierra que Dios les ha dado por heredad, pero deben de entender qué es la vida para Dios y qué es la vida para las naciones a las que van a tener que toparse en esa tierra, y van a tener que luchar no solamente físicamente, terrenalmente, sino van a tener que luchar contra los conceptos de vida que esas naciones tienen. Eso lo encontramos en el capítulo 8. Allí hay una pregunta, es la pregunta número 15. El capítulo 9 no tenemos pregunta, pero sí les dejo un verso clave para que pudiéramos estar entendiendo. Oye Israel, verso 1, vamos a leerlo. Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Verso 3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. El capítulo 9, en su comentario bíblico, hagan una referencia sobre la advertencia que Dios hace respecto a estas naciones. No son pequeñas, o sea, no son pueblos pequeños, son naciones fuertes, porque están poseyendo una tierra que fluye leche y miel, es decir, es una tierra muy valiosa. Y usted sabe, la gente valiosa, según ellos, busca lo valioso, aunque ella no sea la gente valiosa, pero sí, por supuesto, uno mira hacia donde hay lo suficiente, en este caso para la mente humana, para vivir. Y la tierra, la media luna fértil de Palestina, era verdaderamente una tierra en aquel tiempo exactamente como Dios la describió, una tierra de bendición. Pero ya había otras naciones ahí. Capítulo 9 lo dejamos allí para su consideración. En el capítulo 10 vamos a encontrar una pregunta más, es la número 16. Esa pregunta va a tener que ver con lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Para ello vamos a encontrar en los versos 12 y 13 prácticamente la pregunta y la respuesta. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la respuesta está ahí. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas
prosperidad. Aquí me gustaría en esta pregunta hacer un poquito de una espera antes de seguir, y quisiera que pudiéramos notar como que es una estación, ¿no?, para mirar en esta pregunta sobre lo que realmente Dios pide de nosotros. Y pareciera que es algo sencillo para poderlo comprender, para poderlo entender, pero realmente vivirlo. Por eso la anterior pregunta sobre la vida verdadera requiere de una entrega total, como lo decíamos en la anterior pregunta. Temor a Dios, amor a Él, servicio para Dios. O sea, son cosas que podemos entenderlas, pero qué difícil es poder mantenernos en estas verdades. Hay cosas a nuestro alrededor que nos cautivan, vamos a llamarlo así, como cautivaron 400 años aquellas costumbres egipcias, y que a pesar de que eran unos esclavos, dieron rienda suelta a satisfacer esos deseos egipcios, por así decirlo, y su carne los llevó por un rumbo equivocado. Fue terrible. No pudieron realmente entender que uno se liga con las costumbres de otros. ¿Está aquí conmigo? Sí, es claro. Es como cuando uno busca un compañero o una compañera para vivir el resto de la vida. O es como alguien que ingresa a un trabajo, a una labor, y no entiende que uno va a ligarse por gran parte de su vida a las costumbres de ese trabajo. ¿Está aquí? O sea, uno no se detiene a reflexionar que cuando tomas una decisión, es una decisión de vida o de muerte, de bendición o de maldición. Si tú no estás en una profunda meditación, y por supuesto lo que es mejor y necesario, indispensable, en continua oración, vas a ligar tu mente, aunque tú no lo quieras, tu corazón, sentimientos, emociones y voluntad con aquello que tú te ligas. ¿Están de acuerdo? Creo que sí estamos. Y en el capítulo 16, en la pregunta 16 y en este capítulo que acabamos de expresar algo de él en el capítulo 10, nos expresa Dios lo que Él espera de nosotros. Y lo que Él espera de nosotros es que estemos ligados a Dios. ¿De acuerdo? O sea, que con quien estés unido, en primer lugar sea con Él. Si tú no estás ligado a Él, otras costumbres te van a ligar. Y entonces va a ser verdaderamente ya no una vida, sino camino a la muerte. O sea, vas a ser esclavo de costumbres y cosas que están allí. Y quiero decirles, yo soy el primero que he vivido estas cosas, como todo ser humano. A mí me han ligado cosas en el pasado que en lugar de ayudarme me hicieron daño. Pero gracias sean dadas a Dios cuando Cristo llega a la vida del hombre, o en algún momento cuando el hombre abandona el camino pero vuelve a regresar, otra vez Cristo nos vuelve a dar luz. Amén. Para no ser ligados por cosas que van a hacernos daños, y después de tener un porvenir. Aquí habla mucho de la prosperidad. Si ustedes se dieron cuenta en estos versículos del capítulo 10, al término dice: para que tú
prosperes. Eso está en el verso 13. Para que tengas prosperidad. Entonces, si quieres tener prosperidad verdadera, real, tienes que ligarte a Dios completamente. Por supuesto que la siguiente pregunta va a ayudarnos un poquito más a entender esto. El capítulo 11 nos da una pregunta iniciando la lectura del verso 1 en adelante. Ya te ubica aquí la gran importancia que el Señor le ha dado a la vida y a lo que Él pide de ti. El verso 1: amarás pues a Jehová, tu Dios, con el que debes de estar ligado, ¿de acuerdo? Y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, y dice aquí, todos los días. Muy importante. La pregunta es, ¿qué es lo que registra la Biblia? Es la número 17. O sea, ¿qué está escrito en la Biblia que a ti y a mí nos ayude a ser instruidos y a tener una visión de un futuro próspero? Esa es la pregunta. Bueno, la Biblia lo que nos da es el aprender del pasado. Primer discurso de Moisés: recuerda los hechos de Dios en tu vida. Eso es lo que hablaba Moisés en este segundo discurso, ya en el momento al que nos estamos ocupando. ¿Qué encuentras en la Biblia? ¿Qué encuentras en los libros? Bueno, lo que Dios ha hecho. Y decía, si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Por cierto, el libro en todo el Antiguo Testamento por excelencia, donde nos habla de lo portentoso, de lo poderosísimo que es Jehová, es el libro de Éxodo. Ahí ustedes encuentran milagros desde que están en esos 400 años de esclavos la nación de Israel. ¿Qué encuentras ahí? Bueno, encuentras cómo Dios manda un libertador. Amén. Y pareciera ser que esto no tiene que ver con un milagro, pero quiero decirle que es verdaderamente un milagro encontrar un líder espiritual. ¿Está aquí conmigo? Es un verdadero milagro encontrar a un papá y a una mamá espiritual. ¿Están aquí? O encontrar a una esposa y a un esposo conforme al corazón de Dios. O en tener hijos e hijas que sean conforme al corazón de Dios. O sea, es un verdadero milagro. Y hay cosas que son un verdadero milagro y nosotros no entendemos que son un milagro de Dios. ¿Correcto? Le llamamos un milagro de Dios al nacimiento de una criatura, de un ser humano en la tierra. Y por supuesto que es un milagro, porque pues, ¿de qué manera? Solamente Dios, ¿de acuerdo? De pronto hay esa relación de amor, aunque la mayor parte de las veces es por conveniencia o por otras cosas. Es muy triste, por cierto, que haya matrimonios por conveniencia o de otro tipo de cuestión, porque hay dinero, porque hay esto, porque hay otro. Pero cuando hay amor, maravilloso, las cosas comenzaron bien. ¿Están de acuerdo conmigo? No siempre, pero esto puede ocurrir. No hay muchos casos donde los matrimonios que se realizaron fueron verdaderamente por amor. Pero milagros, Éxodo es un gran libro, el libro más lleno de milagros y de maravillas en todo el Antiguo Testamento. Encontramos por lo menos 10 así, de entrada. Las 10 plagas y la manifestación del poder de Dios en cada una de ellas. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero no se quedan ahí esos 10 milagros. Luego está cuando se abrió el Mar Rojo. Y podemos seguir adelante cuando en el desierto
donde no hay agua, el Señor de la roca da el agua al pueblo. Y cuando no hay pan, porque es desierto, entonces el Señor envía el pan del cielo, el maná. Y podríamos seguir hablando, y hay cuantos y cuantos milagros en la Biblia que usted y yo debiéramos de tener pues muy claros, que maravillosamente Dios demuestra su amor. Ahora, la pregunta 17 tiene que ver con todo esto, porque es ¿qué es lo que la Biblia registra del pasado? Las respuestas son milagros, milagros, milagros. Y por tercera vez lo digo, y si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. En el capítulo 12 vamos a encontrar la pregunta número 18. ¿Cuál es la referencia? La pregunta va a decir, y los detalles al segundo mandamiento. O sea, vamos a quedar muy claros, hermanos, que el segundo discurso de Moisés va a tomar algunos mandamientos importantes para ese momento. Todos son importantes, todos los mandamientos de Dios, pero para ese momento en que Moisés va a estar dando la parte final de su experiencia, de su testimonio con Dios, vamos a encontrar cómo el Señor lo lleva a Moisés a estas grandes verdades. En el capítulo 12, si usted puede leer los primeros 3 versículos, dicen: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares. Por lo menos aquí hay 2 cosas importantes que uno debe de tener muy en cuenta respecto al segundo mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí en el capítulo 12, si usted conmigo nos hemos dado cuenta, el Señor va a tomar con detalle el asunto del segundo mandamiento. Y es que el problema es que cuando para ellos, Israel, al entrar a la tierra que Dios les promete como una tierra de grande bendición, van a encontrar a los moradores de ella absortos, llenos sus mentes de dioses, dioses por todos lados, dioses casi para todo. Entonces Dios da una advertencia: cuando tú entres a esa tierra, esto es lo que vas a hacer. Y hermano, es muy claro que lo que hay que hacer es destruir todo aquello que tenga que ver con algo que ocupe el lugar de Dios. Hay que quitarlo, destruirlo, hay que derribar los altares. Traducido a nuestros tiempos, hermano, hoy hay muchas cosas que han ocupado el lugar de Dios. Ustedes lo saben. Sumado a lo que ya hablábamos respecto a cómo se puede ligar un hombre o una mujer a costumbres, entre comillas, religiosas, incluso, hay que ir un poco más allá de eso. Hoy, en el siglo XXI, en este mismo tiempo en que vivimos, vamos a notar que hay muchas cosas que te ligan. Por supuesto, son algunas de ellas conductos para seguir ligado a pensamientos humanos que tanto te pueden hacer daño. Entonces podemos hablar de la tecnología, podemos hablar de la familia, la mamá, el papá, los hijos, los parientes, los conocidos, y que no son precisamente lo mejor en cuanto a relaciones humanas que deberías de tener y deberías de elegir.
y el hombre elige mal. Es como cuando dice uno que es que me voy a casar con fulano de tal, ¿verdad? Alguien dijo, es que no te vas a casar nada más con él, te vas a casar con su familia. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, con ciertas excepciones, a menos que te vayas a vivir a Nepal, por ejemplo, ¿verdad? Y no sepas absolutamente nada, ni de la familia tuya ni de la familia de él. Pero esos son excepciones. Por eso uno tiene que ser muy sabio en cuanto a estas cosas.